Hola, bienvenidos a esta sesión sobre el engagement en la cultura empresarial y de antemano muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia. Mi nombre es Eduard Legazpi, permitidme un minuto para una breve presentación. Soy profesor colaborador de ENEP, soy profesional de recursos humanos desde hace ya casi un cuarto de siglo, tanto en empresa como en consultoría. Y mi cometido es ayudar a las organizaciones y a las personas que trabajan en ellas, sencillamente a que obtengan lo mejor de sí mismos, tanto a nivel de rendimiento y de potencial, como también de satisfacción, de alegría y, por qué no decirlo, de felicidad. Soy profesor también en escuelas de negocios, intento divulgar parte del conocimiento, de los aciertos y de los errores que he ido cosechando a lo largo de mi carrera profesional. El engagement en la cultura empresarial. Voy a intentar dividir todo este concepto en tres partes diferenciadas. La primera, vamos a hacer un breve repaso sobre las teorías de motivación y de satisfacción, porque entendemos que el engagement, el compromiso, y vamos a utilizar ese sinónimo dentro de las empresas, va a tener mucho que ver con la motivación, y ya veremos si esa motivación puede tener características intrínsecas, dentro, interiores a la persona, o extrínsecas, desde fuera. Y ahí entroncaremos también con lo que será la tercera parte, las políticas de recursos humanos que trataremos de llevar a cabo para conseguir justamente incrementar ese engagement, ese compromiso, esa motivación de los empleados. En medio, entre esa parte de teorías de motivación y esa parte de políticas de recursos humanos, vamos a tratar sobre todo el compromiso y la felicidad en el trabajo. Es importante que entendamos que personas y empresas van a ser más efectivas, más satisfactorias, más eficientes y, por qué no, más felices si consiguen empleados satisfechos, contentos y que en definitiva se sientan autorrealizados en el trabajo. ¿Sí? Si os parece, vamos a la primera parte, a hacer un breve repaso de teorías de motivación y de satisfacción. En este sentido, seguro que todos habéis oído hablar de la pirámide de necesidades de Maslow. Si recordamos brevemente los conceptos, Maslow situaba en la base de la pirámide lo que él denominaba las necesidades básicas o fisiológicas, alimentación, por ejemplo. En segundo lugar, las vinculadas a seguridad, vivienda, protección. El siguiente escalón tenía que ver con necesidades sociales, después con necesidades de autoestima y por último las necesidades de autorrealización. Nos quedaremos con este último concepto de necesidades de autorrealización porque justamente van a ser las que van a tener una línea de continuidad con lo que vamos a llamar el engagement o el compromiso en el trabajo. De hecho, Maslow situaba esa pirámide y de algún modo podríamos interpretar que todas las personas aspiran a ir ascendiendo en esa pirámide. Unas necesidades de un nivel superior no se pueden alcanzar hasta que no están satisfechas las de un nivel inferior. Y en la cúspide, como decíamos, esas necesidades de autorrealización. Cuando alguien dice me siento realizado en mi trabajo, probablemente se está refiriendo justamente a esa cúspide de la pirámide de Maslow. Las teorías seguramente más conocidas tienen que ver también con los factores satisfactores o motivadores y los factores higiénicos, ¿vale? Esta teoría de factores satisfactores o generadores de satisfacción y factores higiénicos se la debemos a Herzberg. Herzberg distingue entre una serie de elementos que tienen que ver con aquello que genera satisfacción, genera felicidad, incrementa la satisfacción, la motivación en el trabajo. A esos él les llama factores de satisfacción, factores motivadores. Ahí está, por ejemplo, el reconocimiento, la autorrealización, el sentido que tú encuentras a tu propio trabajo. Pero él distingue también lo que son los factores higiénicos, y Herzberg dice que esos factores higiénicos no incrementan la satisfacción, sino que básicamente lo que hacen es asegurar que no aparezca la insatisfacción. Os pongo un ejemplo muy concreto fuera del ámbito de gestión de personas, y luego vamos a un ámbito concreto de gestión de personas. Imaginad vuestra última experiencia que habéis tenido en un hotel, ¿vale? Nadie va a recomendar un hotel sencillamente porque la habitación o las sábanas o el ajuar esté suficientemente limpio. Esos son factores, nunca mejor dicho, higiénicos, que no generan más motivación, más satisfacción, pero que sí que aseguran contener esa insatisfacción. Ahora bien,
Sí que vais a recomendar ese hotel, ese establecimiento, porque ha tenido un buen trato, porque ha tenido un buen servicio, porque está céntrico, porque ofrece una amplia cartera o abanico de servicios. Esos son los factores generadores de satisfacción. En el ámbito del trabajo, pues prácticamente lo mismo. Si seguimos ese paralelismo, Hertzberg nos diría que nadie escogería una empresa sencillamente por ser una empresa segura, con una buena prevención de riesgos laborales, con pocos accidentes de trabajo. Pero en cambio, mucha gente rechazaría trabajar en empresas que no cumplen unas determinadas normas de seguridad, de prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Esos serían los factores higiénicos. Dentro de los factores motivadores o generadores de satisfacción, tendríamos aquellos elementos que sí que atraen el talento a las empresas. La capacidad de aprendizaje, el reconocimiento, el tener un buen ambiente o un buen clima de trabajo. Hertzberg sitúa esos factores, ¿vale?, como generadores de satisfacción. Y el salario, por ejemplo, el salario, pues él lo sitúa más en la parte de factores higiénicos que no en la parte de factores motivadores. Él acaba afirmando que hasta un determinado umbral el salario es importante, pero superado un determinado umbral, cantidades proporcionales de salario, incrementos proporcionales de salario, no generan necesariamente más felicidad o más satisfacción de forma proporcional. Si analizamos las teorías de Maslow y de Hertzberg, veremos que Maslow situaba esos escalones, esa cúspide, esa pirámide, y probablemente nos iba conduciendo desde factores más extrínsecos de fuera del individuo, si hay disponibilidad de alimentos, si hay seguridad, si hay vivienda, si hay cobijo, hasta factores más intrínsecos, la necesidad de autorrealización. Hertzberg no hace exactamente esa distinción, pero sí que podríamos equiparar que los factores generadores de satisfacción sí que están más dentro del individuo, el sentirte realizado en el trabajo, el sentir que ese trabajo responde a tus expectativas, esa sensación de fluir en el trabajo, que abordaremos en el segundo punto, y probablemente esos factores higiénicos, los que aseguran la no insatisfacción al menos, tienen más que ver con condiciones externas dentro de la empresa. Muy bien. Por último, y para repasar las teorías más importantes de motivación, ahí me gustaría recurrir a una de las más preferidas, más utilizadas, sobre todo como base para entender el liderazgo y para entender el engagement, el compromiso, la sintonía entre los objetivos del colaborador y los objetivos de la empresa, que son las teorías de McClelland. McClelland habla de que las personas tenemos tres ingredientes o tres fuentes de motivación. Todas internas, en este caso estamos hablando ya ahora sí de motivadores intrínsecos, propios de la persona y no de la organización. Él habla, esos tres: logro, afiliación y poder. Si no os gusta la palabra poder, podéis utilizar la palabra influencia. Vamos por el primero. McClelland dice que hay personas que tienen una fuerte orientación al logro. ¿Cómo disfrutan? ¿Cómo se comprometen? ¿Cómo generan engagement? ¿Cómo se sienten felices esas personas, tanto dentro como fuera del trabajo? Bien, son personas que lo que les motiva es el reto, es superar un estándar propio, es conseguir el más difícil todavía. Lo mejor que puedes hacer para motivar a una persona orientada al logro es sencillamente decirle algo así como: a que no eres capaz, a que no lo consigues. Eso les mueve. En el fondo, motivación tiene la misma raíz, movere, motivus, de movimiento. Lo que queremos es que las personas se muevan para hacer cosas, para asumir responsabilidades, para conseguir objetivos empresariales. Pues bien, las personas orientadas al logro, según las teorías de McClelland, lo que realmente les motiva es asumir retos especialmente individuales, asumir el más difícil todavía, superar, como decíamos, estándares de excelencia. Son buenos productores individuales, son personas que suelen ser innovadoras, que se sienten muy cómodas, como decíamos, ante el reto, ante la responsabilidad individual. En casos extremos podrían pecar de exceso de perfeccionismo o de un punto de individualismo. El siguiente factor o el siguiente componente en la motivación que McClelland apunta es la afiliación. Las personas afiliativas son felices, se sienten satisfechas en el trabajo
en compañía y en relación con otras personas. No les gusta trabajar solos, les aterra la asunción de responsabilidades individuales que seguramente alguien muy orientado al logro les podría estimular. Pues bien, ellos disfrutan muchísimo trabajando en equipo, donde suelen ser buenos generadores de clima, buenos gregarios. Son gente que no les gusta hacer las cosas solas, que se sienten cómodos trabajando con otras personas. En el sentido más extremo, son personas también que, si bien no son conflictivas, tienden a ceder, tienden a evitar el conflicto. Si les toca un rol de liderazgo, no son buenos gestores del desempeño, no son buenos evaluadores, no son demasiado buenos o no se sienten demasiado cómodos corrigiendo actitudes negativas o bien ofreciendo feedback correctivo. Y por último, tenemos los que tienen un alto ingrediente de poder o de influencia. Esas personas se sienten muy cómodas dirigiendo, persuadiendo, convenciendo, ofreciendo ayuda, ofreciendo consejo. En definitiva, personas que no pasan desapercibidas, que no nos van a dejar indiferentes. Ese poder o esa influencia puede tener dos vertientes. La más individual, y ahí estaríamos hablando seguramente de un poder malentendido, el poder de una raíz más dictatorial, y en cambio el poder social, esa capacidad de influencia o de dirección, esa voluntad de que aconsejar, ayudar, a dirigir a las personas, la revierten hacia el beneficio del propio grupo, del propio equipo. Es, en definitiva, el poder social es el componente que tiene nuestro delegado de clase, o vuestro delegado de clase, el que tiene el presidente de una asociación de vecinos, el que tiene, en definitiva, alguien que dirige, coordina las actividades, por ejemplo, de una organización no gubernamental. ¿Vale? McClelland nos dice que todos tenemos algo de esos tres ingredientes: logro, ese afán de crecer, de mejorar, de superar estándares, de alcanzar la perfección, la innovación; afiliación, esa voluntad de evitar conflictos, de relacionarse positivamente con otras personas; y el poder, esa voluntad de dirigir, influir, coordinar, persuadir y en casos extremos también de mandar o de imponer. Entenderemos que conocer las motivaciones de las personas nos puede ayudar a tener un buen encaje dentro de las organizaciones, a tener un buen compromiso, un buen engagement. ¿Por qué? Pues porque sencillamente si queremos una persona que realice una tarea técnica donde tenga que asumir un rol más individualizado, probablemente nos va a funcionar mejor una persona muy orientada al logro, o que tenga un alto componente de logro, que no con mayores ingredientes de afiliación o de poder. Y en cambio, si buscamos una persona que seguramente tenga un rol de liderazgo, un rol de dirección de otras personas, pues seguramente no le vamos a pedir un logro tan disparado, sino que le vamos a pedir que tenga un alto componente de poder social. Alguien que sepa dejar de hacer, el hacer es, de algún modo, aquello que motiva a las personas orientadas al logro, hacer y hacer bien. Pues bien, a un líder le pediríamos que deje de hacer para hacer que otros hagan, es decir, que controle su afán, su motivación por el logro y sea capaz de incrementar su motivación, su motivo de poder social o de influencia social. ¿Vale? En caso contrario, si tuviésemos un líder que tiene un logro disparado, pero que no tiene voluntad de influir o de dirigir, tendríamos un líder pues que seguramente no lo acabaríamos distinguiendo de un rol técnico, sería una persona que no asumiría ese rol directivo. ¿Vale? La teoría de McClelland nos ayuda a entender qué nos pasa dentro, esos motivadores intrínsecos que seguramente ayudan a conectar a las personas con el trabajo que están realizando. ¿Vale? Probablemente si tenemos un rol, un puesto de trabajo que exige un determinado motivo y en cambio la persona aporta otros, vamos a tener un componente de insatisfacción, no vamos a tener compromiso, no vamos a tener engagement por esa persona. Una persona que tiene un alto motivo de afiliación y la hacemos trabajar sola, operador en un turno nocturno, vigilante de seguridad, seguramente no va a ser feliz en su trabajo y por lo tanto veremos que su rendimiento va a quedar también afectado. ¿Sí?
Para los que deseéis saber más sobre motivación, hay un excelente vídeo de Dan Pink, tal como suena, Dan Pink, rosa, en castellano, que se llama La sorprendente ciencia de la motivación, o La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. La podéis encontrar en TED.com o haciendo una búsqueda dirigida en Google o en YouTube. Él básicamente distingue muy claramente entre lo que serían esos factores intrínsecos y extrínsecos. Él es muy crítico con la utilidad de los motivadores extrínsecos, es decir, los que de algún modo las empresas intentan desarrollar a través de políticas de recursos humanos, a través de políticas de gestión, para conseguir que las personas se muevan, movere, motivus, esa motivación, ese compromiso, ese engagement que buscamos en todos nuestros empleados. Él acaba reconociendo, acaba aseverando que lo que es importante realmente es que las personas se sientan con autonomía, con propósito y que puedan ejercer maestría en su trabajo. Él aboga claramente por los motivadores intrínsecos y no los extrínsecos. Veremos en el tercer punto, esa parte que anunciaba al principio sobre políticas de recursos humanos que pueden ayudar a ese engagement, cómo sí que puede haber algunos motivadores extrínsecos que de alguna manera ayuden a que las personas se sigan moviendo. No sé si generan ese movimiento, pero como mínimo intentaremos que las políticas de gestión de personas o de recursos humanos al menos no las detengan, al menos sean capaces de acompañar ese movimiento. Después de este breve repaso a teorías de motivación, me gustaría ya abordar con más profundidad el concepto de felicidad en el trabajo, compromiso, engagement y felicidad en el trabajo. Hay un excelente artículo de Marisa Salanova, citada también por Isabel Soria del Río, sobre los empleados engagement, comprometidos, ¿no? Los empleados engaged son personas que normalmente tienen unos altos recursos laborales, es decir, tienen capacitación, buena autonomía, buena experiencia, buena formación, y que a lo largo de su carrera tienen más estímulos, experimentan más situaciones positivas que negativas. Toman el control de sus vidas y de su carrera profesional, emprenden iniciativas. El locus de control, es decir, la atribución de lo que me pasa, no es externo, la culpa no es de otros, no, el locus de control que tiene es un locus interno. Ellos se sienten responsables y propietarios de su destino vital y también, ¿por qué no?, profesional. Son capaces de evaluarse a sí mismos y evaluar a los demás, de generar feedback positivo y de recompensarse a sí mismos, ¿vale? Sus valores, sus creencias y, ¿por qué no?, sus objetivos están en línea con los de la organización. No son mercenarios, no tienen una gran disonancia entre lo que ellos quieren, lo que ellos desean y lo que la empresa les ofrece. No sienten las 8 horas de trabajo como una condena, no están mirando continuamente el reloj para ver cuánto queda para acabar esa jornada de trabajo. Entregados al trabajo, pero no workaholics, no dependientes, no son enfermos de ese trabajo, lo viven realmente de un sentido positivo. Eso, según Marisa Salanova y Isabel Soria del Río, serían los empleados engaged, los empleados que están comprometidos, que tienen ese punto de motivación y de felicidad en el trabajo. Podríamos establecer la analogía entre felicidad, alegría, satisfacción y ¿por qué no?, motivación en el trabajo. Y ahí entroncaríamos con lo que explicábamos al principio, en el apartado anterior, sobre la pirámide de necesidades de Maslow. Ahí estaríamos justamente hablando del concepto de autorrealización, donde incluso las diferencias entre vida personal y vida profesional no son rotundas, no son nítidas, es decir, la profesión forma parte también del proyecto vital de esas personas. ¿Vale? Pensemos, por ejemplo, en empleados con un fuerte sentido vocacional. En determinados países, determinados ciclos de crisis económica golpean a los empleados de las empresas privadas, pero también a los empleados de las empresas públicas. Y, por ejemplo, en las empresas públicas, concretamente en los ámbitos de sanidad, de salud, atención primaria, hospitalaria, nos encontramos excelentes profesionales que, pese a tener una fuerte erosión de sus condiciones de trabajo,
pese a tener que soportar una carga asistencial mayor, con más pacientes, pese a ver cómo sus emolumentos, cómo sus nóminas se congelan o incluso pierden poder adquisitivo, siguen manteniendo un elevado grado de rendimiento, de motivación, de satisfacción. ¿Por qué? Porque en este caso vocación, profesión, dedicación coinciden. Son personas que en definitiva no son mercenarios, como decíamos antes, no están en el trabajo solamente por dinero, solamente por pasar el tiempo, sino porque proyectan buena parte de sus expectativas vitales. Seguramente en ese nicho nos podemos encontrar muchos empleados engaged, muchos empleados comprometidos. ¿Vale? Es importante también que recuperemos algunos de los aspectos que la psicología ocupacional positiva apunta acerca de la salud de los empleados. En muchos casos, cuando hablamos de políticas de prevención de riesgos laborales, cuando hablamos de salud en el trabajo, podemos hablar de revisiones médicas, podemos hablar de prevención de riesgos o de accidentes, como decíamos antes, podemos incluso invertir tiempo y recursos en que nuestros empleados, especialmente los que viajan más, asistan a un curso de conducción segura, por ejemplo, para que manejen sus autos con mayor seguridad, pero estamos descuidando en muchos casos la salud más emocional, la salud psicológica, entre comillas, el equilibrio interior en esas personas. En muchos casos estamos creando en las organizaciones nichos de infelicidad que acaban generando bajas por depresión, que acaban generando ratios de absentismo elevados, en definitiva que acaban haciendo que las personas desconecten, dejen de estar comprometidas con la empresa. Por lo tanto, es importante que repasemos también esos aspectos de los que bebemos de lo que llamamos la psicología ocupacional positiva. Marisa Salanova, que le he citado antes, y Vilmar Schoffeli han publicado un libro que se llama El engagement en el trabajo, cuando el trabajo se convierte en pasión. No os preocupéis por tomar nota de la bibliografía, porque al final intentaré hacer un breve resumen de los libros o artículos que he ido citando. ¿Vale? Por tanto, ese engagement también es un estado psicológico positivo, que se traduce en vigor, en dedicación, en capacidad de absorción del trabajo, pero vuelvo a repetir, no una absorción patológica, de workaholic, de adicto al trabajo, no, una adicción, entre comillas, positiva, que genera satisfacción para la persona y que genera también rendimiento para la organización en la que trabaja. Por tanto, entenderemos que debemos identificar, atraer y promover a empleados que sean capaces de generar ese engagement, ese compromiso del trabajo. Y eso lo abordaremos enseguida en el tercer punto, el cómo determinadas políticas de recursos humanos y motivación pueden ayudarnos justamente a conseguir ese tipo de empleados que sean capaces de generar ese compromiso, ese engagement. Ese tipo de empleados van a tener un fuerte sentimiento de pertenencia en la organización, ¿vale? Casi todas las organizaciones con las que he trabajado tienen lo que ellos llaman un diccionario de competencias o perfiles de competencias, el inventario, entre comillas, de aquellas características personales que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos de éxito, que marcan la excelencia en el trabajo. Casi todos los diccionarios y perfiles que luego las empresas utilizan para evaluar el desempeño de sus empleados o para seleccionar a nuevos profesionales, cuentan con una competencia muy concreta. Algunos le llaman compromiso con la organización, otros identificación con la compañía. Y va justamente de eso. Acaban descubriendo que, si bien hay competencias importantísimas para el desempeño de determinados puestos de trabajo, por ejemplo, no nos imaginamos un comercial, un vendedor que no tenga orientación al cliente o que no tenga capacidad de influencia, de negociación, la identificación con la compañía, el compromiso con la organización, acaban siendo competencias básicas, nucleares, imprescindibles, que acaban marcando que una persona tenga éxito o no tenga éxito en la organización. Las personas que tienen ese sentido de pertenencia son personas que además son capaces de anteponer los objetivos organizativos a los propios. Son personas que se comprometen. Son personas que en definitiva se comprometen, pero no porque estén bien pagados, no porque solamente estén bien tratados, sino porque han llegado a un estado de flow, de fluir
con su propio trabajo, se sienten satisfechos, se sienten equilibrados con ese cometido, con esa misión. Incorporan la misión de la empresa y la misión de su puesto de trabajo casi como misiones propias. Si eso no existe, ya podemos tener empleados con muy buenas competencias de orientación al cliente, de influencia, de negociación, pero no van a rendir, o van a rendir durante un tiempo determinado hasta que encuentren una oferta mejor y como buenos mercenarios nos acaben abandonando. Citaba el concepto de flow o de fluir. En este sentido me gustaría también citar 2 o 3 obras que yo creo que son de referencia. Una es muy conocida, es el Flow, de un autor de nombre impronunciable, Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Vale? Si hacéis la búsqueda, intentar al menos poner Flow y enseguida veréis esa obra. Es una auténtica referencia para entender justamente esa sensación de fluidez, ese no darte cuenta casi de lo bien que te lo estás pasando trabajando. Aquellos momentos que en nuestro trabajo son como momentos casi de paz, donde una determinada tarea nos sale casi de forma automática. Nos tenemos que imaginar casi a un alfarero, modelando una vasija, a una abuelita tejiendo un determinado vestido, una determinada bufanda, cualquier tipo de prenda, pero también, ¿por qué no?, a un profesor, a un médico, a un directivo, a un deportista, ¿vale? Son momentos en los que las personas alcanzan ese flow, esa sensación de fluidez. Con ese mismo título, Sensación de fluidez, Juan Carlos Cubeiro utiliza algunos de estos aspectos para aplicarlos también a algunas teorías de liderazgo. Y hablaba también de lo que sería el ámbito del deporte. Muchos deportistas acaban citando que a la hora de afrontar momentos críticos de una competición, casi entra en un estado de inconsciencia, pero altamente competente. Son capaces casi de actuar con una elevada efectividad, de una forma, inconsciente, sin pensar, sin darse cuenta, y consiguen justamente un resultado excelente con ese nivel de activación. Hay un libro de reciente publicación que se llama Big Water, My Friend, estrategias para fluir en el deporte y en la vida. Raúl Ballesta es su coordinador, con varios autores, y que recoge justamente el testimonio de deportistas profesionales que han encontrado ese flow, ese equilibrio, esa felicidad dentro de su carrera profesional deportiva. Y por último empezaba con el flow de Csikszentmihalyi, y otro autor clásico es Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene un libro de hace un par de años que se llama Focus, y que justamente habla de cómo la atención, cómo el centrarnos en el aquí y ahora consigue justamente generar esa sensación de fluidez, esa conexión con el trabajo. ¿Vale? Hay 2 frases que seguramente son muy repetidas, pero que a mí me ayudan a cerrar esta segunda parte que os anunciaba, ¿no?, de compromiso y felicidad en el trabajo. Una es aquella que dice: ama lo que haces, haz lo que amas. No siempre es fácil, y seguramente aquellas personas que están casi enclaustradas o esclavizadas en un trabajo, en un horario, en un ambiente de trabajo que no les gusta, seguramente no la suscribirían, o como mínimo nos dirían: no soy capaz de conseguir amar lo que hago, o no encuentro algo que hacer a lo que yo pueda amar. Pero yo creo que también eso forma parte de nuestra responsabilidad como empleados, como profesionales. Es importante que seamos capaces de entender que nuestra carrera profesional no depende de un tercer ente, de una empresa, de una organización, no depende del Estado, no depende de un determinado modelo político o educativo, sino que también depende de nosotros, de que seamos capaces de responsabilizarnos de nuestra propia carrera. Hay personas que, desgraciadamente, después de épocas de crisis, se han visto en situación de desempleo después de haber trabajado 20-25 años en un trabajo muy especializado en una única empresa. Y cuando se ven fuera, culpan a la empresa, culpan a las políticas del Estado correspondiente, pero no hacen la reflexión de
¿qué podía haber hecho yo durante esos 20, 25 años para ser más empleable o para tener opciones de alcanzar una posición, un puesto, una ocupación que me hiciese más feliz, que me haga sentir más satisfecho? No es una receta única, y respeto muchísimo todas las limitaciones que las personas pueden tener a nivel de capacidades, a nivel de presupuesto, a nivel de bagaje académico, ¿vale? No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero sí que de algún modo deberíamos ser capaces de incorporar a todos y cada uno de los profesionales directivos y operarios, administrativos y comerciales, del nivel que sean, esa sensación de propiedad de su carrera profesional, de que de algún modo entiendan que no pueden atribuir ese locus de control externo, esa culpa externa, a empresas, organizaciones, políticas económicas, etcétera, etcétera. Hay que responsabilizarse también de ese propio trabajo. Hay una obra muy interesante que se llama El elemento, de Ken Robinson, que de alguna manera invita a las personas a que sean capaces de descubrir aquello en lo que son buenos. Justamente ese elemento que les diferencia y que seguramente va a ser el que les va a provocar ese engagement, ese compromiso, esa satisfacción, esa felicidad en el trabajo. Al final, la gente que consigue ese estado te acaba diciendo algo así como que una tarea o ejercer una determinada función o responsabilidad o es fácil o es imposible, o te sale bien casi de esa forma inconsciente, o no te sale, ni te saldrá jamás. Si no lo amas, no te va a salir jamás. Por último, y ese tercer punto que os anunciaba, lo que son las políticas de recursos humanos y motivación en el trabajo. Cómo de alguna manera las empresas, las organizaciones pueden ayudar a que las personas se muevan, a darles un empujoncito, a acompañar ese movimiento o como mínimo a impedir que se detengan. Citaba yo antes el vídeo de Dan Pink, La sorprendente ciencia de la motivación. Dan Pink diría que el motivador tiene que ser intrínseco, ¿vale? O es propio, maestría, autonomía, propósito, autorrealización, hacer lo que realmente te gusta, o si no, no funciona. Y él se acaba cargando todas las políticas de incentivación, de retribución variable de las organizaciones. Yo, sin embargo, creo que sí que podemos hacer muchas cosas dentro de nuestras empresas para conseguir ese engagement. Empecemos por el principio, por la parte de reclutamiento y selección. Todas nuestras empresas, todas nuestras organizaciones tienen lo que llamamos un employer branding, una marca de empleador, una reputación como empleadores. Si nosotros somos percibidos como un best place to work, un buen sitio para trabajar, vamos a atraer a personas con talento y vamos a atraer personas que sean capaces de comprometerse, ¿vale? Todo el mundo entiende a Google como una buena empresa para trabajar, donde incluso una quinta parte de tu tiempo la puedes dedicar a proyectos, actividades que no están estrictamente relacionadas con tu puesto de trabajo. El employer branding de Google es brutal, es enorme, y por lo tanto van a tener más capacidad para atraer y retener talento que no otras organizaciones que no tengan ese employer branding. Por tanto, vamos a intentar atraer gente con vocación, gente con ganas. En el proceso de selección, una vez los tenemos cerquita de la empresa, ¿cómo les evaluamos? Pues bien, deberíamos ser capaces de descartar perfiles conservadores, perfiles que entiendan que el esfuerzo en una empresa lo hacen antes de llegar para superar un determinado proceso de selección, o bien una oposición si estamos hablando de la función pública, sino personas que entienden que el reto empieza en el día 1, en el día 2, en el año 1, en el año 10, en el año 20 de su recorrido en la empresa. Cada día, cada año, cada ejercicio, para ellos es un reto, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos ser capaces de atraer a personas no conservadoras y que tienen ese punto de insatisfacción, de buscar lo que McClellan denominaría ese punto de logro, ese punto de insatisfacción. Algunos lo llamarían también intraemprendedores, personas que son capaces de empujar proyectos o iniciativas dentro de las empresas. Una vez tenemos a los profesionales reclutados, seleccionados y ya dentro de la organización, ofrecerles perspectivas para que corran, para que tengan
espacio para crecer profesionalmente, y no solamente a nivel vertical, sino también a nivel horizontal, lo que llamamos que tengan campo para recorrer, que sean capaces de asumir nuevas funciones, nuevas responsabilidades. Para este tipo de empleados que tienen un alto engagement, el aprendizaje es una excelente fuente de satisfacción. Hay personas que te dicen, en esta empresa quizá no cobre demasiado, pero lo que estoy aprendiendo me compensa sobradamente, me lo paso muy bien. Pues bien, la promoción interna, la rotación interna en un sentido horizontal, cambiar a las personas de proyecto o de puesto de trabajo cada X años, puede ser un excelente generador de aprendizaje. El aprendizaje, a lo largo del tiempo, es una función que tiene una asíntota. El primer año aprendimos mucho, el segundo un poquito menos, el tercero un poquito menos, y el cuarto ya estábamos, si no hemos cambiado de puesto de trabajo, estamos repitiendo cosas, ¿vale? Por lo tanto, esa curva de aprendizaje se va frenando, y si aceptamos que el aprendizaje para estos empleados comprometidos es una fuente de satisfacción, entonces entenderemos que a la que se frena el aprendizaje, la satisfacción, el movimiento también se frena. Solución, propuesta, hacer que las personas roten internamente, darles nuevos retos, ponerlos en nuevas curvas de aprendizaje. A más rotación interna, aceptada, planificada, pactada, menos rotación externa, menos ganas de irse de la empresa. En términos de recompensa, intentar abordar el concepto de recompensa en lugar del mero concepto de retribución, de política salarial, ¿vale? Por tanto, en ese proceso de selección y a la hora de retribuir, de recompensar a las personas, deberíamos abandonar a mercenarios, deberíamos ser capaces de establecer sistemas de retribución, de recompensa imaginativos, con componentes de retribución variable y no a corto plazo, sino a largo plazo. Se trata, en definitiva, de que seamos capaces de recompensar a las personas por proyectos que respetan todo su ciclo de trabajo. No tiene ningún sentido que yo premie a un director general con un incentivo trimestral. Yo espero que los resultados de la gestión de ese director general se incorporen a la organización en un plazo de 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué no hacer más grande la zanahoria de la retribución variable y por qué no ponerlo un poquito más lejos, para conseguir justamente ese compromiso, ese engagement por parte de las personas? Por lo tanto, hay políticas de recompensa que también nos pueden ayudar a incrementar ese compromiso, esa motivación de las personas. Y desde luego también el tipo de sociedad o el tipo de fórmula empresarial del cual nos estamos dotando. Una cooperativa, una sociedad cooperativa donde los trabajadores son socios y se sienten partícipes de los resultados de la empresa, va a generar más engagement, más compromiso que una SA. Alguien citaba por ahí, Virginio Gallardo, también lo podéis encontrar en la red, las SA como empresas sin alma. No queremos que nuestras empresas sean SAs, empresas sin alma, y por lo tanto la fórmula jurídica y también, si me permitís, cultural de la empresa nos ayuda también a generar más o menos compromiso. Vinculado con eso, fórmulas de participación en beneficios, fórmulas de acciones, fórmulas incluso de opciones de compra de acciones, bien entendidas, eso sí, pueden ayudar a generar para determinadas posiciones, para determinados puestos de responsabilidad, más engagement, más compromiso, más estabilidad, más retención, en definitiva, a largo plazo. Estamos hablando, fijaos, de atracción del talento y de retención del talento. Nuestras políticas de desempeño, el cómo evaluamos a las personas, el cómo ofrecemos feedback, también son capaces de incidir en esa motivación, en esa felicidad. Seamos capaces de dar feedback positivo, seamos capaces, cuando entramos en procesos de gestión del desempeño de un ciclo anual, seamos capaces de poner el énfasis no en un cuestionario de evaluación, sino en la entrevista. No en una nota o en una calificación, sino en un plan de acción, un plan de mejora, un plan de desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, conductas, comportamientos, ¿vale? Eso nos va a ayudar a conseguir justamente esos empleados comprometidos. Por tanto, y haciendo un breve repaso de los
tres grandes conceptos que hemos trabajado. Hemos hablado de las teorías de motivación y satisfacción, hemos hablado de motivadores extrínsecos e intrínsecos, hemos seguido después con los conceptos de compromiso y felicidad en el trabajo, y por último hemos abordado las políticas de recursos humanos y motivación en el trabajo. En definitiva, estas políticas de recursos humanos y de gestión de personas en el trabajo deben ser tremendamente respetuosas con las libertades, las capacidades y los propósitos de las personas, y estos profesionales deben ser capaces de ser respetuosas, de ser empáticas, de entender muy bien la cultura empresarial. Y cuando hablamos de cultura empresarial estamos hablando, si me permitís la informalidad, de entender a qué huelen las empresas, cuál es el ADN de las empresas, cuál es el conjunto de normas no escritas, de valores que marcan aquello que es bueno, que es aceptado, que es potenciado en una empresa. Hay culturas muy sanas, antes citábamos el caso de Google, podríamos citar muchísimos otros, y hay culturas que no lo son tanto. Entender la cultura empresarial es clave para que un empleado tenga éxito en su trabajo. Si no hay sintonía entre sus valores y lo que representa la cultura empresarial, ese empleado ni va a ser feliz, ni va a ser un profesional comprometido, ni va a generar alto rendimiento o alto potencial a su organización. Decía en mitad de lo que es esta sesión que haría un breve repaso de los elementos bibliográficos que he ido destilando a lo largo de la misma. Os lo repaso muy brevemente. He hablado de la obra Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, esperemos que al final seamos capaces de pronunciarlo correctamente todos. La obra de Juan Carlos Cubeiro, Sensación de fluidez. He hablado también de Focus, de Daniel Goleman. He hablado también del libro El engagement en el trabajo, de Marisa Salanova y Vilmar Schoeffeli, y también me he basado en buena parte de las aseveraciones de Laura Lorente y María Vera, que formulan en un artículo que se llama Las organizaciones saludables, el engagement en el trabajo, publicado en la revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales en el número julio y agosto de 2010. Por último, me gustaría reiterar mi agradecimiento a vuestra asistencia y a vuestra atención. Animaos como empleados, como profesionales, a que tengáis muy presente cuál es vuestro elemento, qué es aquello que realmente amáis en vuestro trabajo, que lo busquéis, que seáis capaces de escoger organizaciones, escoger empresas dentro de las posibilidades de cada uno, que no solamente os ofrezcan buenos salarios, buenas condiciones, sino que os permitan esa sintonía, cultura, objetivos propios, que os permitan ese flow, ese fluir en el trabajo, y a los que tenéis responsabilidad sobre equipos de trabajo, a los que tenéis un rol directivo, a los que sois empresarios, también animaos a que fomentéis una cultura donde, y ahora retomo las palabras de Dan Pink, donde la autonomía, la maestría, el propósito sean posibles para cada uno de nuestros empleados, que seamos capaces de atraer y retener nuestro talento, y ya hemos visto cómo algunas prácticas de recursos humanos, employer branding, retribución variable a largo plazo, feedback positivo y planes de acción en nuestros procesos de gestión del desempeño, pueden ayudar y mucho a ese engagement de los empleados. Muchas gracias.